Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia de la Religión. Y vamos a hablar en esta parte segunda de morfología y función de los mitos. El maná y lo luminoso. Así, por ejemplo, en las islas de la Melanesia se cree que cualquier objeto, persona o acontecimiento que se comporte de manera insólita, sea para bien o para mal, está investido del poder del orden sagrado o trascendental, conocida con el nombre de maná. Esta sacralidad se entiende como una influencia sobrenatural que se manifiesta en la fuerza física o en cualquiera de las facultades o excelencias que un hombre pueda poseer, por ejemplo, en forma de fortaleza, inteligencia, autoridad o habilidad notable, o a través de un medio como el agua, una piedra o un hueso, y en cualquier suceso fuera de lo común. De modo semejante, los indios norteamericanos interpretaban las actividades de la naturaleza bajo la denominación de orenda, término asociado a las ideas de voluntad e inteligencia y comparable a lo que también se llama Bakonda, el poder que mueve. A veces, sin embargo, lo encontramos transformando en un dios más o menos personal, como ocurre en la idea de Manitu. En Marruecos, lo sagrado, entendido como principio sobrenatural inmanente, lleva el nombre de Baraka, mientras que en los antiguos agricultores latinos de Italia, los poderes asociados a determinados lugares o funciones se conocían como numina. Este último término, el numen, es el que el doctor Otto adoptó no hace mucho para describir la sacralidad en el sentido de santidad no moral, como categoría de valorar y estado de ánimo y de experiencia espiritual privativo de la religión. Lo luminoso no se confunde, para Otto, con el maná, el orenda o el baraka, porque según él es una condición mental única, privativa de la conciencia religiosa y comparable a las virtudes cardinales, la bondad, la belleza y la verdad, mientras que el maná, según el uso correcto o incorrecto que les han dado los antropólogos, cualquiera que pueda ser su significado exacto en Melanesia, es un nombre genérico del poder que se atribuye a las personas y objetos sagrados, sea dentro de la religión o de la magia. Así, se nos dice que fue una reacción luminosa lo que experimentó Jacob cuando pasó la noche en Betel, en un antiguo santuario megalítico. Allí tuvo un sueño sobrecogedor del que despertó consciente de un terror demoníaco en presencia de la sacralidad trascendental. «¡Qué temible es este lugar!», exclamó, «porque Yahvé está aquí y yo no lo sabía». Jacob dedujo que no era otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Es este tipo de experiencia luminosa lo que constituye la raíz de la respuesta religiosa a la sacralidad. Hablemos de providencia y provisión del alimento. Sin embargo, en la sociedad primitiva, las emociones más profundas y las necesidades, esperanzas y temores más intensos suelen surgir dentro de la vida colectiva de la comunidad, más que en experiencias aisladas como la que se atribuye a Jacob. En las precarias condiciones en que vivía la especie humana cuando se separó de sus antepasados animales y en las que las sociedades primitivas han permanecido a lo largo de los siglos, la vida colectiva era y es esencial, al hacer posible que los miembros de diversos grupos convivan en una trama ordenada de relaciones sociales y que se adapten a su entorno físico, espiritual y económico. La religión ha ejercido una poderosa influencia unificadora junto a la consolidación, la necesidad esencial de la humanidad en todas las épocas ha sido y por fuerza seguirá siendo la del fomento y conservación de la vida. Como afirmó Fraser, vivir y hacer vivir, comer y engendrar hijos, tales han sido las necesidades primordiales del hombre en el pasado, y tales serán las necesidades primordiales del hombre en el futuro, mientras el mundo exista. Se pueden añadir otras cosas para enriquecer y embellecer la vida humana, pero si antes no fueran satisfechas estas necesidades, la propia humanidad dejaría de existir. De ahí que ambas cosas, el alimento y los hijos, se hayan convertido en un símbolo de esa beneficencia del mundo que podemos resumir en nuestra palabra, providencia. Esta idea de don providencial es la que representa el bien concreto universal. De ella depende el hombre para su sustento y bienestar y para la continuación de la raza, y las instituciones religiosas han sido el medio de asegurar la comunión del hombre con la abundancia y fecundidad benéficas. Al ser sagradas, las fuerzas misteriosas de la nutrición y la propagación, y al mismo tiempo centros de interés e inquietud emocionales, han adoptado hacia ellas una actitud reverente junto con una técnica ritual destinada a colocarlas, en alguna medida, bajo control sobrenatural. Comer es vivir. Por tanto, el primer vínculo que une al hombre con su medio ambiente es el alimento. Al recibirlo siente las fuerzas del destino y de la providencia. Para el primitivo, como ha dicho Malinowski, la naturaleza es una despensa viva.
antes del descubrimiento de métodos para cultivar la tierra y domesticar animales, cuando arrastraba una existencia precaria, dependiente para su subsistencia de la caza y la recolección de frutos comestibles, raíces y bayas. Las especies animales y vegetales que componían su dieta habitual eran para él la personificación de la providencia. Con este poder misterioso intentó establecer una relación sacramental eficaz. Hablemos del ritual de caza paleolítico. Que esta actitud ritual hacia el alimento y los niños, hacia la nutrición y la propagación interpretadas en términos de providencia divina, estaba establecida antes de finalizar la última glaciación, hace unos 20.000 años. Lo demuestran los testimonios arqueológicos hallados en época reciente. Así, por ejemplo, las esculturas, grabados y frescos de motivos animales que se han descubierto en las cavernas paleolíticas del sudoeste de Francia y a ambos lados, español y francés, de los Pirineos, solo se pueden explicar como parte de una técnica ritual de bandas de cazadores. Con frecuencia las pinturas se encuentran en rincones inaccesibles de cuevas tortuosas a las que aún hoy, con material moderno, a menudo no es posible llegar sin dificultades considerables e incluso cierto riesgo. En los montes de caliza de Puente Viesgo, por ejemplo, un pequeño manantial de aguas termales situado en la provincia de Santander, en la región cantábrica española, hay dos cuevas decoradas, una conocida con el nombre del Castillo, la otra con el de la Pasiega. La más fácil de explorar es la del Castillo, pero aún así se requiere la ayuda de un guía experto para llegar hasta la pléyade de pinturas y grabados de caballos, bisontes, elefantes, gamuzas e íbices paleolíticos, junto a los cuales figura un curioso friso de siluetas de manos humanas. La cueva de la Pasiega, situada a menos de 1 kilómetro al otro lado del valle, es un verdadero laberinto de minúsculos pasadizos a los que solo es posible acceder descendiendo por un pozo de casi 2 metros de profundidad. Siguiendo un corredor bajo y tortuoso que conduce a una extensa red de pasadizos y tomando uno de estos a la derecha, se llega, tras mucho gatear, a una cámara que contiene numerosos dibujos de animales y una estructura de piedra semejante a un trono. Toda la comarca está salpicada de cavernas con decoración parecida, pocas de ellas de fácil acceso, si bien ninguna es tan difícil de explorar como la de la Pasiega. O al otro extremo de la península, la que se conoce con el nombre de La Pileta, próxima a la ciudad malagueña de Ronda. En La Pileta se necesitan cuerdas y escalas para contemplar la magnífica colección de estilos de arte paleolítico que te atesora esta gran galería en lo alto de la sierra. Algunos de los lugares rupestres más espectaculares, como Altamira, Font de Gaumet y Las Caus, convertidos ahora en centros de turismo, han sido iluminados con luz eléctrica y facilitada su visita. Así las pinturas se ven mucho mejor, aunque más parecen galerías de arte subterráneas que lo que fueron en realidad. A la débil luz religiosa de una lámpara vacilante, como las que tendrían que emplear los artistas originales, es como estos lugares se nos aparecen como santuarios prehistóricos en los que sin duda entrarían con la solemnidad debida a los cualificados para participar en los ritos sagrados. Donde mejor se puede hacer un estudio de primera mano de este importante aspecto de la religión del hombre primitivo es en el centro de Les Eiches, a orillas del río Vézere, en la provincia francesa de Dordoña. En coche o simplemente con una bicicleta es fácil visitar las principales cuevas decoradas de la comarca Font de Gaumet, Les Combarès, Le Mut, Cap Black y Las Caus, después del valle de Vézere. Los centros más indicados son los del departamento de Ariège, en los Pirineos, al sur de Toulouse, o ya en el norte de España, la región que rodea Santander. A medio kilómetro del pueblo de Les Eiches, sobre la ladera escarpada de un pequeño valle, está la gran caverna de Font de Gaumet. La iluminación eléctrica actual proporciona una visión excelente de las notables pinturas. A partir de este punto abundan las pinturas a ambos lados, hasta que al fondo de la cueva una fisura muy angosta da paso a lo que podríamos llamar el Santo de los Santos. Otro tanto se puede decir de los grabados existentes en una pequeña cámara al final de un largo túnel subterráneo en la caverna de Les Combarès, aproximadamente a 1,5 kilómetros de Font de Gaumet, por la carretera de Sarlat, a lo largo del valle del Beurre. Hasta las excavaciones recientemente llevadas a cabo para atraer el turismo, aquí el acceso exigía gatear a 4 patas para un pasadizo muy estrecho hasta la cámara pintada. En la enorme caverna de Neaus, cerca de la localidad pirenaica de Tarascon-sur-Ariège, la gran sala, con retratos de bisontes heridos y representaciones de caballos, íbices y renos, una cabeza de ciervo, 2 siluetas de peces trazados sobre la arena, y bajo un saliente contiguo las huellas de las pisadas de uno de los artistas cubiertas por una estalagmita que está situada a 1,5 kilómetros de la entrada y separada de ella por una laguna que originalmente tenía casi 2 metros de profundidad.
Las escenas de este tipo revelan que la finalidad de las pinturas era la de controlar los azares de la caza, hechizando a los animales reales del exterior. La mayoría de las figuras corresponden a especies comestibles, y la frecuente aparición de palimpsestos indica que determinados puntos de las cuevas se consideraban particularmente eficaces para dichas prácticas de hechicería. Por ejemplo, en el largo y estrecho corredor de Marchoulas, cerca de Saint-Duruda, Haut-Garonne, se han superpuesto una serie de pinturas polícromas, con señales de lanzas. Sin embargo, el producir la muerte por medios mágicos, como podía ser la pintura de flechas sobre el corazón u otros puntos vulnerables del animal pintado que se cazaba para comer, no era el único fin del culto practicado en estos santuarios prehistóricos. Así, junto a la pequeña villa de Mercado de Saint-Giron, en las estribaciones de los Pirineos, hay dos lugares arqueológicos muy instructivos, aunque nada fáciles de explorar. El primero, llamado Tour-Haut-Vert, lo descubrieron en 1912 los tres hijos del conde Bouguer, dentro de la finca de su padre. Allí encontraron huellas de los pies desnudos de los artistas primitivos que habían penetrado hasta ese santuario cuidadosamente disimulado que, apoyados contra una roca, contenía las figuras de un bisonte macho, siguiendo a una hembra, ambas hábilmente modeladas en arcilla. Hay un montaje realista con representaciones de esta escena en el Museo de Historia Natural de Toulouse. Cerca de estas figuras, delante de un promontorio de arcilla, huellas de talones entrelazadas sugieren la realización de una danza sagrada cuyo fin sería sin duda el incremento y multiplicación de la especie, dado que la escena alude claramente a la procreación. La gran diversidad de animales representados en una misma cueva no permite suponer que la sociedad paleolítica estuviera organizada sobre una base totémica. Sin embargo, está claro que determinadas personas tenían encomendado el deber de realizar los ritos en estos santuarios decorados de la manera prescrita. Así, los intrépidos hijos del conde Bouguer, no contentos con su extraordinario hallazgo en el Touc, 2 años más tarde, se descolgaron por un pequeño pozo vertical del tamaño de una madriguera al fondo de una pequeña cueva, llamada Erle. Encontraron al final de un pasaje empinado la figura, en parte pintada y en parte grabada, de un hombre con rostro humano y larga barba, ojos de búho, astas de ciervo, orejas de lobo, garras de león y cola de caballo. En la pared rocosa, contigua a esta curiosa representación de un brujo o chamán, al parecer entregado a una danza sagrada, hay una abertura a modo de ventana. Además, se han descubierto figuras danzantes similares con máscara de animales en Abri-Muguet, Dordoña, Marchoulas, la Grotte de Medellín en Lourdes, cerca de la famosa gruta pirenaica que todavía atrae a casi 1 millón de peregrinos al año como centro mundial de culto y curación especial. Algunas de estas cavernas decoradas parecen haber sido destinadas exclusivamente a templos, para la práctica de ritos para controlar la caza, incrementar la provisión de alimentos o establecer una relación vital con esa providencia de la que la humanidad dependía para su sustento. Dentro de su sagrado recinto debieron de celebrarse gran variedad de ritos, desde la magia cinegética hasta algún misterioso simbolismo conmemorativo de los peligros de la caza. Así, en los rincones más recónditos, al fondo de un declive de unos 6 metros, tan peligroso que aún día se requieren los servicios de un guía experto para explorarlo, una escena representa a un hombre muerto por un bisonte, cuyo flanco aparece atravesado por una lanza vertiendo al exterior sus entrañas. Hablemos de los ritos de fertilidad y el misterio del nacimiento. Además de estas formas muy desarrolladas de culto en los santuarios prehistóricos que hemos visto, y contemporáneamente con los comienzos del arte rupestre, encontramos en el Paleolítico Superior Europeo gran número de figuritas talladas en piedra y marfil que representan mujeres, con los órganos de la maternidad muy exagerados. Estas estatuillas son exponentes de un simbolismo vital que más tarde, en Creta, el mar Egeo y Asia Occidental, se asociaría a un culto de fertilidad, a la diosa madre, muy desarrollado. Efectivamente, se la suele conocer con el nombre de Venus, y las líneas voluptuosas que en muchos casos presentan aluden claramente al embarazo. En la Venus, hallada en la localidad austriaca de Willedorf, por ejemplo, los pechos grandes y colgantes aparecen modelados con esmero, pero el rostro ha sido omitido, lo que indica que el interés se centraba en el simbolismo maternal. Vemos, pues, que en un periodo todavía muy temprano, el instinto vital interno y la lucha externa por la existencia orientaron el impulso religioso a la adopción de procedimientos rituales para fomentar la multiplicación del hombre y del animal. Para la mentalidad primitiva, la figura de una mujer, con sus rasgos característicos especialmente marcados, se convierte enseguida en símbolo de sus funciones, lo mismo que el falo simboliza la potencia generativa.
La imagen, persona o cosa representada y los atributos que se le asocian se conciben como un todo unitario. Siendo la mujer la madre de la estirpe, es esencialmente la productora de vida, mientras que su compañero varón es el engendrador. De ahí que a sus órganos maternales y generativos respectivos se les crea dotados de un poder verificador semejante al de la sangre, la esencia vital de todo organismo. Así, por ejemplo, en un abrigo rupestre de La Uchelle, a orillas del río Bulle, en Dordoña, se encontraron en 1911, entre los restos de la última ocupación del lugar, 3 bajorrelieves de figuras femeninas en piedra. Uno de ellos representa muy hábilmente a una mujer obesa, sin duda en avanzado estado de gestación, sosteniendo un cuerno de bisonte en la mano derecha, con restos de un colorante rojo en las partes pulimentadas. Parece ser que este pigmento fue aplicado para reforzar las cualidades vitalizadoras del realista bajorrelieve, dado que en el simbolismo primitivo el almagre es el mejor sucedáneo de la sangre como agente vivificador. Además tiene la ventaja de ser más permanente y dar por tanto una potencia duradera. Hablemos del misterio de la muerte y el culto a los muertos. Como cazador que era, el hombre paleolítico no podía por menos que observar que cuando un animal o un ser humano era herido, la pérdida de sangre le producía debilidad, inconsciencia y, en último término, la muerte. En consecuencia, la sangre parecía ser el fluido vital y si se le pudiera reintegrar al cadáver, éste se reanimaría. Tal es el origen de la práctica bastante extendida entre los pueblos primitivos actuales en la que los miembros del duelo se hieren y derraman su sangre sobre el muerto en el transcurso del rito funerario. Si se consideraba equivalentes de la sangre a los pigmentos rojos u otras sustancias similares, cabía esperar que produjeran el mismo efecto. Ello sin duda explica la costumbre generalizada del Paleolítico de enterrar ceremonialmente a los muertos con almagre y tierra teñida de rojo. Por ejemplo, en Grimaldi, la Riviera italiana, en el Grotte du Cabillon, cuarta de la serie de cuevas de Paleolítico superior que hay entre Menton y Ventimiglia, los huesos de un esqueleto del tipo Cro-Magnon aparecieron coloreados con un polvo semejante al almagre, lo mismo que los que en 1823 se encontrara de Ambucolar en la cueva Pavilán, en los acantilados calcáreos de Galmoran, en la costa británica, de Gower, sobre el canal de Bristol. En la primera de las cuevas de Grimaldi, la llamada Grotte dels Fans, la cabeza de uno de los enterramientos aparecía rodeada de almagre y en otro ejemplo de esta serie notable, Barma Grande, los cráneos yacían sobre un lecho de tierra roja, cubierta con un capa de almagre. Esta costumbre era en efecto tan corriente. La encontramos también en Dordoña, en la estación Cro-Magnon de Les Iches, en Chancelat, Périgueux, en Bron, Checoslovaquia, en Utrecht, en Ovarquez, cerca de Bonn, y que hay que considerarla como elemento establecido del culto paleolítico a los muertos. Además de almagre, los cuerpos de la Grotte des Fans estaban también rodeados de multitud de conchas. 2 cadáveres de niños yacían en un sudario compuesto por cerca de 1 millar de conchas marinas, y en la Grotte du Cabillon el esqueleto de un hombre, colocado en posición contraída, mostraba más de 200 conchas agujereadas alrededor de la cabeza. El que muchos de los esqueletos hallados en tumbas paleolíticas fueran enterrados en posición sedente o cuclilla se ha querido explicar a veces como indicación de la postura prenatal e inspirado por tanto en la idea de un segundo nacimiento, pero es muy dudoso que en aquella época se supiera mucho, si es que se sabía algo sobre la postura prenatal y su simbolismo. Mucho más probable es que la inhumación contraída con las piernas recogidas junto al cuerpo viniera sugerida por la postura normal del sueño, mientras que la flexión del cuerpo, antes de producirse el rigor mortis, respondía seguramente a la intención del que el fantasma del muerto no echara a andar para molestar a los vivos. Pero el cuidado que presenta el enterramiento de la Ferragie en Dordoña, con piedras sobre la cabeza para protegerla y otras alrededor del esqueleto, junto con gran cantidad de utensilios de pedernal y huesos de diversos animales, reno, bisonte, íbice y otros, atestigua un respeto hacia el muerto que iba más allá del mero temor e indica alguna idea de una vida después de la muerte. Es indudable que antes de la aparición del Homo sapiens, con el tipo llamado de Cro-Magnon, la especie más primitiva que conocemos con el nombre de Homo neanderthalensis y cuya primera muestra fue encontrada en 1856 en una cueva del valle de Neander, cerca de Düsseldorf, un tipo humano de osamenta gruesa y pesada, cráneo ancho y bajo, frente rehundida, arco supraciliar pronunciado y mandíbula saliente, practicaba el enterramiento ceremonial. Así, en Lemus, en Dordoña, estación típica de su industria del pedernal, se enterró el esqueleto de un joven descansando sobre el lado derecho en la postura del sueño. Hablemos del culto a los cráneos.
Más sorprendente fue el descubrimiento en 1939 de un cráneo de neandertal con señales de una herida considerable y colocado dentro de un círculo de piedras en una cueva del Monte Circeo, en Italia, en la costa tirrena de las Marismas Pontinas. Se supone que este cráneo fue llevado a la cueva como trofeo, después de la muerte de su dueño por asesinato o accidente grave, hace quizá 70.000 años. Es posible que el cerebro fuera extraído y comido sacramentalmente para absorber sus cualidades vivificantes, ya que la extendida costumbre primitiva de cazar cabezas aparece invariablemente ligada a la creencia de que en la cabeza se concentra una sustancia anímica de gran potencia. Al ir reuniendo cráneos, el cazador incrementa su propia fertilidad y la de la tribu. Pudo ser esa la intención que indujo a los neandertaloides a llevar este trofeo concreto a la cueva sagrada de Monte Circeo y colocarlo allí en una disposición ritual, anticipándose así a sus sucesores de Francia y España, que como hemos visto utilizarían sus santuarios rupestres para ese mismo fin de fomentar y conservar la vida. Si es esta la muestra más temprana que poseemos de ese tipo de ceremonial, no es, por otra parte, la única indicación de un culto prehistórico a los cráneos. Se afirma, por ejemplo, que en China, unos 300.000 años antes de que los hombres del Neandertal habitasen en Italia, se decapitaron y después se conservaron cuidadosamente cabezas humanas en Chu-Ku-Kin. También en Java, los cráneos de Nakdoeng aparecen haber sido partidos, posiblemente en el curso de una fiesta caníbal, y quizá usados después a manera de cuencos, de modo similar al de algunos salvajes que beben del cráneo de un guerrero para asimilar su fuerza. Pero las pruebas más decisivas de que el hombre primitivo practicaba la caza de cabezas proceden de dos cuevas próximas a Nördlingen, en Baviera. Allí, en una extravición del Jura, conocida con el nombre de Ofne, en depósitos mesolíticos, esto es, la antigüedad comprendida entre las de los periodos Paleolítico Superior y Neolítico, se han encontrado montones de 27 cráneos humanos en una de las cuevas y de 6 en la otra. Todos ellos todavía unidos a una o más de las vértebras cervicales. Las cabezas habían sido separadas deliberadamente del tronco con cuchillos de pedernal y conservadas ceremonialmente. Luego habían sido puestas a secar y enterradas en el osario, a menudo aplastando o deformando al mismo tiempo las allí depositadas anteriormente. Conclusión. De estos testimonios arqueológicos y antropológicos relacionados con la existencia de fenómenos religiosos en el Paleolítico, se puede deducir razonablemente que al hombre primitivo le afectaban hondamente los misterios de la muerte y la procreación, así como su dependencia de una fuente providencial de vida y bienestar, y de las fuerzas rectoras de la naturaleza. Sin apenas otra comprensión de los procesos y leyes naturales que la que le prestaban sus propias observaciones, sentía la necesidad de establecer relaciones amistosas y benéficas con la realidad viva que gobernaba los fenómenos misteriosos que le rodeaban. Ello constituía su idea de una providencia divina, superior a él y dueña de su destino. Así nació en él una reacción luminosa al elemento inexplicable, imprevisible y temible de su experiencia, reacción que halló expresión en una técnica ritual encaminada a establecer relaciones eficaces con la fuente de toda bondad y beneficencia existente por encima del mundo y dentro de él, o como diríamos en lenguaje actual, a la vez trascendente e inmanente. Sin embargo, no era solamente para asegurarse unos medios de subsistencia y poder avanzar con esperanza y confianza por el camino de la vida, para lo que se buscaba el auxilio de lo sobrenatural. Hasta el misterio y el mísero hombre de Neandertal, por degenerado que pudiera ser y condenado a la extinción como tipo humano, había empezado ya a contar con una vida más allá de la tumba, una vida que sería sin duda como la que había vivido en la tierra, ya que no era capaz de concebir ninguna otra y en la que le seguirían siendo precisos el alimento y las herramientas que siempre había necesitado. Además, si había de vivir de nuevo en su mismo cuerpo, sería preciso devolverlo a la vida con ayuda de agentes vivificadores como el almagre y las conchas. Por ello, con el tiempo se llegó a enterrar también a estos agentes junto con el cadáver. Parece pues que fue por estos o semejantes caminos como empezó la religión. Y aunque la arqueología solo puede suministrar los elementos básicos, es de estos comienzos primitivos de donde irá surgiendo la compleja trama de mito y ritual, fe y práctica, que constituye la historia de la religión cuando el hombre primitivo pasó de un estadio cultural de recolección a otro de producción de alimentos.